Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Espero que se encuentren excelente. Estamos aquí para aprender alguito y en el presente video vamos a estudiar el teorema de trabajo y energía para partículas puntuales. Escribamos eso para que quede claro desde el primer momento. Teorema de trabajo y energía para partículas puntuales. Concretamente, hablemos de teorema de trabajo y energía cinética. La idea es que este video se sienta lo más parecido posible a una clase presencial. Aunque por no tratarse de una transmisión no podrán hacer preguntas en tiempo real, pero siéntanse libres de hacer preguntas en los comentarios si es que algo no quedó claro o si sienten que hay algún tema parecido o adyacente al que se le pueda sacar jugo cercano a este tema. Cualquier duda cercana la pueden preguntar en los comentarios. Son ideas para futuros videos a fin de cuentas. Entonces, comencemos este video hablando de la definición de cada una de las cosas que se encuentran aquí. Tenemos que hablar de lo que es el trabajo, lo que es la energía cinética y por qué estamos hablando específicamente de partículas puntuales. Entonces, definamos lo que es el trabajo, que se denota con la letra W. Dada, por ejemplo, una partícula puntual que se encuentra en una posición 1 y que se encuentra también sometida a una fuerza F y que ya sea en parte o únicamente por esa fuerza F cambie su posición a una posición 2, se dice que el trabajo ejercido por la fuerza F va a ser igual a la integral entre la posición 1 y la posición 2 de la fuerza F multiplicada escalarmente por un vector diferencial de desplazamiento. Entonces, básicamente, dada una partícula puntual que se ve sometida a una fuerza y que como consecuencia de estar sometida a esa fuerza cambie de posición en el espacio, se puede definir el trabajo ejercido por la fuerza F como la integral entre las posiciones 1 y 2 del producto escalar entre la fuerza que está actuando multiplicada escalarmente por un vector diferencial de desplazamiento. Y claramente puede hablarse de, puede descomponerse en componentes cartesianas. Esta fuerza puede descomponerse vectorialmente en cartesianas como f sub x en i más f sub y en j más f sub z en k. Y por supuesto el diferencial de desplazamiento puede definirse como diferencial de x en y más diferencial de y en j más diferencial de z en k. Y por supuesto tendremos que definir nuestro sistema de referencias. Vamos a dibujar nuestra triada, nuestro sistema cartesiano. Podemos decir que esto es x, esto es y al ser un sistema dextrógiro que se rige por la regla de la mano derecha, esto sería z. Y también podemos definir los vectores unitarios. El vector unitario en dirección x en sentido positivo es y. El vector unitario en dirección y en sentido positivo es j. Y el vector unitario en dirección z en sentido positivo es k. Donde para hacerlo todavía más explícito podemos hablar de que el vector unitario x es hablar de lo mismo que de y, es lo mismo que y. El vector unitario en dirección y en sentido positivo simplemente j para que quede todavía más claro. Y el vector unitario
en dirección Z en sentido positivo es simplemente K. ¿De acuerdo? Entonces ya cubrimos lo que sería la definición del trabajo mecánico. Esto es trabajo mecánico. Esto es el trabajo mecánico de una fuerza. Dada una fuerza que actúa sobre una partícula que se está desplazando, se puede definir su trabajo mecánico de esta forma. Es simplemente una definición a partir de una fuerza que actúa sobre una partícula que se está desplazando. Si la partícula no se desplaza, pues simplemente las posiciones de los puntos 1 y 2 coinciden, y al estar integrando desde un punto hasta el mismo punto, ustedes ya sabrán de matemáticas que, disculpen, eso está en rojo. Bueno, lo podemos dejar en rojo al ser un recordatorio matemático. La integral de f de x con respecto a x desde a hasta a, desde x igual a hasta x igual a, es 0. No hay área bajo la curva. Del mismo modo, si la partícula no se traslada, sino que los puntos 1 y 2 coinciden, son lo mismo, la partícula no se mueve, no hay desplazamiento y por ende el trabajo es 0. Así de sencillo. Ya hemos definido lo que es el trabajo mecánico. Es una definición que es útil para poder trabajar con sistemas mecánicos en ciertas instancias en las que se pasa de una posición inicial a una posición final. Entonces definamos ahora lo que es la energía cinética. Entonces, definamos lo que es la energía cinética y vamos a subrayarla también, ¿por qué no? La energía cinética de una partícula puntual se define como K, se denota con la letra K de kinetics en inglés, también puede denotarse según la letra T, no sé por qué se puede denotar también con la letra T, pero también lo he visto, y también en algunos sitios pueden verla como E sub C de energía cinética. Eso ya es una forma de notarla más hispana, más en español, y es simplemente de energía cinética es igual a masa de la partícula por rapidez al cuadrado de la partícula dividido todo eso entre 2. Es la energía que se le atribuye a una partícula únicamente por estarse trasladando con una rapidez v y por tener una masa m. Dense cuenta de que si una de las dos cosas es 0, si no tiene masa, no hay energía cinética. Y si no tiene rapidez, tampoco hay energía cinética. Simplemente una energía que posee una partícula puntual por el simple hecho de estarse trasladando y de tener masa, ambas cosas en simultáneo. Si una de las dos falta, no hay energía cinética, o mejor dicho, la energía cinética es 0. Y hablemos ahora, subrayemos ahora la frase de partículas puntuales, porque es fundamental para este análisis. ¿Por qué insisto en que todo esto es únicamente para partículas puntuales? Porque los cuerpos rígidos tienen de hecho una infinidad de puntos y tienen la cualidad de que pueden rotar. Y si un cuerpo rígido está rotando, es clarísimo que no va a caracterizarse con una única velocidad. En un cuerpo rígido, este punto puede tener una velocidad, el punto A del cuerpo rígido puede tener una velocidad v sub a, el punto B del cuerpo rígido, por ejemplo, puede tener una velocidad v sub b, de modo que la energía cinética no se definiría únicamente mediante la rapidez del cuerpo, porque hay una infinidad de puntos. ¿De qué rapidez estamos hablando? Uso la de A, la de B, la del centro del cuerpo rígido. Es más complicado. Habría que tomar en cuenta la rotación. Y bueno, eso sería tomar en cuenta el parámetro omega con el que está rotando el cuerpo rígido. Y el punto es que el análisis se complica. En cambio, si tienes una partícula puntual, estoy representándolo con un círculo, pero imaginen que es un punto, vas a tener una única velocidad porque el cuerpo que estás estudiando consta únicamente de un punto, es una partícula. Toda la masa de esa partícula está concentrada en un único punto. Por lo tanto, si puedes hablar de una única rapidez que la caracteriza. Es así de sencillo. Una partícula no tiene la potestad de rotar porque ocupa un único punto en el espacio. La cualidad de rotación se le atribuye únicamente a cuerpos que ocupen más de un punto en el espacio, de modo que sus distintos puntos puedan tener distintas velocidades. ¿De acuerdo? Entonces una partícula puntual tendrá únicamente una velocidad, la del punto que ocupa. Una velocidad en un instante de tiempo dado. Lógicamente esa velocidad puede cambiar en el tiempo, pero el punto es que en un mismo instante de tiempo vas a tener una única velocidad porque vas a tener un único punto que se está moviendo. Para un cuerpo rígido es distinto. Entonces, aclarado todo eso, ya podemos hablar
de el famoso teorema. ¿Qué reza el teorema del trabajo y la energía cinética? Veamos, y ya tenemos que mover un poco la pizarra. El teorema reza, vamos a escribirlo, ¿por qué no? Teorema. Reza que el trabajo neto ejercido sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Esto es lo que queremos demostrar el día de hoy. Esto es lo que vamos a deducir el día de hoy. ¿De acuerdo? A todas estas, antes de proceder con el estudio para demostrar esta ecuación, hablemos un poco de la rapidez. Recordemos que la rapidez no es más, la rapidez v no es más que el módulo de la velocidad. Es decir que la rapidez al cuadrado no es más que el módulo de la velocidad elevado al cuadrado. Y la rapidez al cuadrado también puede escribirse como el producto escalar del vector velocidad por sí mismo. Esto último simplemente aplicando propiedades vectoriales. Para cualquier vector que se te ocurra, su módulo al cuadrado puede escribirse como el producto escalar del vector consigo mismo. Entonces, esto es lo que queremos demostrar el día de hoy, que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Entonces, ¿qué sería el trabajo neto? Pues, recordando la segunda ley de Newton o la primera ley de la mecánica, sumatoria de fuerzas es igual a derivada del momento lineal respecto al tiempo. Momento lineal, derivada del momento lineal respecto al tiempo. Ustedes conocían esa ecuación de otra forma, de casualidad. Pues quizás ustedes conocían esto: sumatoria de fuerzas sobre una partícula es igual a la masa de la partícula por su aceleración. Sin embargo, esta es una versión, vamos a ponerlo, simplificada. Mientras que la de arriba sería más exacta, más formal, más general. No, vamos a, en lugar de exacta, digamos general. Sí, eso me gusta más. Porque el momento lineal es un vector que se define como masa por velocidad. Por ende, la derivada del momento lineal respecto al tiempo es igual a la derivada respecto al tiempo de masa por velocidad. Entonces, lógicamente, la derivada del momento lineal, entonces eso se trata de la derivada de un producto, será la derivada del primero, que en este caso es la masa, derivada de la masa respecto al tiempo, por el segundo sin derivar, que sería la velocidad, más la masa por la derivada del segundo respecto al tiempo, que sería la velocidad. Entonces, no se aterren con esta definición, simplemente que quiero emplear la definición formal y luego particularizarla para llegar a lo que ya todos conocemos desde los cursos básicos de física universitaria. En secundaria no se habla mucho de esto, o nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos un sistema en el que la masa no varía, si la masa de un sistema es constante,
pues la derivada de la masa respecto al tiempo, o la tasa de cambio de la masa respecto al tiempo, va a ser 0. Entonces, en ese caso particular se va a tener que la derivada del momento lineal respecto al tiempo es igual a masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo, y nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración, y en ese caso particular entonces nos quedaría que la derivada del momento lineal respecto al tiempo es igual a masa por aceleración, únicamente si la masa es constante. Entonces, en este caso nos quedaría que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula, o la fuerza neta sobre la partícula, es igual a su masa por la aceleración. Eso es únicamente cuando la masa es constante. Se puede pasar de esto a esto cuando la masa del sistema es constante. De otro modo tiene que emplearse esta definición. Ahora, y esto es importante, ¿en qué casos la masa no es constante? Bueno, por ejemplo, si tienen un cohete que está despegando, además de estar botando combustible, está también desprendiéndose de alguna de sus piezas. Entonces, en ese caso, el cuerpo que estás estudiando está perdiendo masa. Pero aquí no estamos estudiando cohetes, estamos estudiando partículas puntuales de masa constante. Entonces, esta definición simplificada no sirve. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Porque en el caso de la partícula puntual, es cierto, la partícula puntual no está perdiendo ni ganando masa. Ya otra cosa es si estamos estudiando cohetes o sistemas de propulsión. Ya es otra cosa. Pero, para lo que estamos estudiando, esto funciona. ¿De acuerdo? A todas estas me parece conveniente definir el vector velocidad, ¿por qué no?, como v sub x en y más v sub y en j más v sub z en k. ¿Por qué no? Si vamos teniendo eso claro, vamos a poder trabajar con otras cosas posteriormente. Y si así se define el vector velocidad, simplemente podemos decir que la rapidez al cuadrado es simplemente v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado más v sub z al cuadrado. ¿Pero para qué hablé de todo esto? Pues porque el teorema de trabajo y energía, el que tenemos más a la izquierda, este teorema vamos a demostrarlo a partir de la segunda ley de Newton, o primera ley de la mecánica, como también se le puede llamar. Entonces, básicamente hablando, la fuerza neta no es más que, también le pueden denotar como Fn, la podemos denotar aquí, simplemente es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una partícula pasando de una posición 1 a una posición 2, una partícula de masa m, sometida a distintas fuerzas, digamos F sub 1, F sub 2, F sub Q. Claro, podría decirse como que le puedes poner el peso, pero estamos hablando de un caso general, no tengo por qué poner el peso en concreto. Se puede tener un problema en el que estemos demasiado lejos de cualquier planeta, entonces no haya ningún tipo de atracción planetaria sobre la partícula. F2, F sub Q. A ver, ¿y por qué hablo de F sub Q en lugar de una fuerza 3? Pues simplemente para que esto aplique para un número genérico de fuerzas. La sumatoria de fuerzas simplemente va a ser... por supuesto, la partícula pasa de una posición 1 a una posición 2, ¿por qué no? A través de una trayectoria está en rojo. Y vamos a decir que durante toda la trayectoria también están aplicadas
todas esas fuerzas. F1, F2 y F sub Q. No pasa nada con eso. Entonces el sumatorio de fuerzas simplemente va a ser F1 más F2 más F sub Q menos 1 hasta llegar a F sub Q. Como digo, Q no es que valga 3. Q puede ser cualquier número. Una partícula puede estar sometida a una infinidad de fuerzas, teóricamente hablando. Q puede ser 3000, 20000. No es que estrictamente hayan 3 fuerzas. Pueden haber 20000, 30000 Q fuerzas. Actualmente se usa la letra N, pero yo la estoy reservando para hablar de neto. Así que por ese lado estamos cubiertos. Entonces, con eso en mente, el trabajo neto no sería más que el trabajo hecho por la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas punto diferencial de desplazamiento. Entonces, si estás calculando el trabajo de una fuerza cualquiera, simplemente es la integral desde una posición inicial hasta una posición final de la partícula de esa fuerza cuyo trabajo estás calculando, multiplicada escalarmente por un diferencial de desplazamiento. Entonces, simplemente, si la fuerza cuyo trabajo estás calculando es la neta, pues lo que tienes que poner en la integral es la fuerza neta. Tal cual, si lo que estoy calculando, por ejemplo, es el trabajo de la fuerza carita feliz, vamos a poner esa carita feliz un poco más grande. El trabajo de la fuerza carita feliz, pues en la integral lo que tendrías que poner sería la fuerza vectorial carita feliz punto dr. Si es el trabajo neto, lo que pones aquí en la integral es la fuerza neta, es así de simple. Por otro lado, ¿qué es el cambio de energía cinética? Lo que está del otro lado de la integral, de la igualdad, perdón, de la igualdad del teorema de trabajo y energía. Bueno, pues sería K2 o K final, energía cinética en el punto 2 o en el punto final, menos K1, energía cinética en el punto 1, en el punto inicial. Entonces, sería simplemente eso. Entonces tendríamos que trabajo neto es igual a K2 menos K1. ¿Cómo demostramos esto? Es lo que vamos a hacer ahora. Partiendo, como dije antes, de la segunda ley de Newton o primera ley de la mecánica. Y aquí es cuando las cosas se ponen divertidas. Para mí. Déjenme ver si de casualidad me falta decir algo. Alguna definición que sea propicia antes de proceder con el teorema. Ya definí el vector velocidad. Ya definí, ok, de acuerdo. Bueno, quizás hacer un pequeño recordatorio de cinemática. Un pequeño recordatorio de cinemática. Que ya está parcialmente hecho, ¿no? Vamos a ver. Por cinemática, nosotros sabemos, con claridad de hecho, que dado el vector posición de una partícula, si lo derivamos en el tiempo, la derivada de la posición de una partícula en el tiempo es igual a la velocidad de esa partícula. A su vez, como ya dije antes, si tienes la velocidad de una partícula y la derivas en el tiempo, eso va a ser igual a aceleración. Entonces, simplemente podemos volver partiendo de
la segunda ley de Newton, particularizada para el caso de masa constante, podemos tener que sumatoria de fuerzas es igual a la masa de la partícula por aceleración. Y si multiplicamos, y fíjense en esto, presten particular atención a este paso, porque es quizás el que se entiende menos de esta demostración. Si multiplicamos escalarmente ambos lados de la ecuación por un vector de diferencial de desplazamiento, tendríamos F multiplicado escalarmente por diferencial de desplazamiento igual a masa por aceleración multiplicado escalarmente por diferencial de desplazamiento. Lo único que hice fue tomar esta expresión y multiplicarla de ambos lados por un vector diferencial de desplazamiento. Pero claro, al multiplicar dos vectores tienes que especificar si es un producto escalar o vectorial. En este caso es un producto escalar, producto punto. Ambos lados de esta ecuación, sumatoria de fuerzas, y el otro, masa por aceleración, fueron multiplicados escalarmente por un diferencial de desplazamiento. Aquí entonces tenemos, si quieren lo podemos poner entre paréntesis, y aquí también, básicamente tomé ambos lados de la ecuación y lo multipliqué por lo mismo, por diferencial de desplazamiento. Entonces, si esto es igual a esto, si multiplico ambos lados por lo mismo, me va a quedar que siguen siendo iguales. Si tienes que 4 es igual a 4 y multiplicas ambos lados de la ecuación por 4, te va a quedar que 16 es igual a 16. ¿De acuerdo? Estamos multiplicando ambos lados de la ecuación por lo mismo. De modo que la igualdad se respeta, queda respetada y se mantiene. Entonces, ¿qué significaría gráficamente este diferencial de desplazamiento? Vamos a representarlo aquí, porque aquí es donde estamos representando una partícula que cambia desde una posición 1 hasta una posición 2 a través de esta trayectoria en rojo. Esta es la trayectoria que recorre la partícula para pasar de la posición 1 a la posición 2, y simplemente tendríamos entonces ese diferencial de desplazamiento simplemente es un vector en un punto cualquiera genérico de la trayectoria, es un vector tangente a la trayectoria y es simplemente la diferencia entre una posición dentro de la trayectoria y la posición inmediatamente posterior, o al revés, mejor dicho, entre una posición cualquiera dentro de la trayectoria y la posición inmediatamente anterior. Es decir, básicamente lo puedo escribir aquí sin ningún problema. Diferencial de desplazamiento es igual a R evaluado en un tiempo t más diferencial de tiempo menos R evaluado en un tiempo t. Básicamente, el cambio de posición de la partícula en un diferencial de tiempo. Este vector diferencial de desplazamiento es paralelo a la velocidad, porque la velocidad es también tangente a la trayectoria. Entonces, básicamente, si tienes un punto inmediatamente anterior, restas la posición final con la inicial y tendrías el vector diferencial de desplazamiento que va a ser tangente a esta trayectoria. Entonces esto puede ser un poco extraño, pero diría, el paso más complicado de esta demostración. Entonces, con esto en mente, esto que tengo aquí lo voy a integrar ambos lados de esta igualdad entre el punto 1, disculpen, el punto 1 y mejor vamos a usar el negro, ¿de acuerdo? Color negro, 1, 2 de f punto dr igual integral de 1 a 2 de masa, no me gustó cómo quedó esa masa, ok, por aceleración punto diferencial de desplazamiento. Simplemente esta ecuación que tenía aquí la integré de ambos lados desde la posición inicial hasta la posición final, no pasa nada. Y es posición porque este diferencial es de posición, entonces esta integral es de una posición 1 hasta una posición 2.
Y es curioso porque el lado izquierdo de la ecuación no es más que la definición de trabajo neto. Fíjense en eso. Aquí está. Trabajo neto integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de la fuerza neta, punto diferencial de desplazamiento. Perfecto. Entonces básicamente nos va a quedar esto que está aquí, lo sustituyo por trabajo neto. Y me va a quedar que el trabajo neto es igual a la integral de 1 a 2 de masa por aceleración punto diferencial de desplazamiento. Ahora vamos a trabajar con el integrando de esto, de acuerdo, a ver cómo lo manipulamos para llegar, para ver si esto efectivamente, si esto es el trabajo neto y este teorema de trabajo y energía es cierto. En teoría lo que está al lado derecho, la integral que vamos a estudiar, tiene que ser igual al cambio de energía cinética. Entonces veamos eso. A todas estas, déjenme ver si definí. Aquí está, perfecto. Ok. Entonces, trabajo mecánico, masa por aceleración, punto dr. Ok. Entonces estudiamos únicamente lo que está dentro de la integral completamente, no solo el integrando, sino también el diferencial de desplazamiento. Masa por aceleración, punto diferencial de desplazamiento. Pero aquí podemos recordar que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso está aquí en el recordatorio cinemático. Entonces esto va a ser igual a masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo, punto diferencial de desplazamiento. Yo puedo agrupar esto como yo guste. Entonces, el diferencial de tiempo no es más que un escalar. Si está dividiendo al diferencial de velocidad, yo puedo trasladarlo para que realmente divida ahora al diferencial de desplazamiento. Entonces me va a quedar masa por aceleración, punto diferencial de desplazamiento, va a ser igual a masa por diferencial de velocidad, punto diferencial de desplazamiento entre diferencial de tiempo. Perfecto. Y este diferencial de desplazamiento entre diferencial de tiempo no es más que la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, que es la velocidad. Entonces simplemente nos va a quedar que la masa por la aceleración punto diferencial de desplazamiento es igual a masa por diferencial de velocidad punto velocidad. Y por propiedad conmutativa yo puedo decir que esto es masa por velocidad punto diferencial de velocidad. Entonces, retomando esto que tenemos aquí, esta ecuación trabajo neto igual, nos va a quedar que trabajo neto es igual a la integral de 1 a 2 de masa por velocidad punto diferencial de velocidad. Y ahora se preguntarán por qué este cambio es pertinente. Bueno, pues simplemente porque ahora tenemos una variable que es la velocidad y el diferencial respecto al cual estamos integrando, que es también la velocidad. Entonces esto se hace una expresión fácil de integrar. El motivo de hacer este cambio es que si teníamos aceleración y diferencial de desplazamiento no íbamos a saber cómo integrar esto. Ahora que hicimos unos cambios convenientes recién expuestos, esta integral es resoluble, se puede resolver. Entonces, tomando en cuenta nuestra premisa de que la masa es constante, esta masa puede salir de la integral. Trabajo neto es igual a masa por integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de velocidad punto diferencial de velocidad. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a resolver únicamente esta integral. Vamos a estudiar este integrando nuevamente. Vamos a estudiarlo porque fíjense que en teoría cualquier persona que esté quizás un poco distraída podría decir: no, bueno, esta integral debe hacerse entre... disculpen eso último. Esta integral debe hacerse entre... Dado que el diferencial de integración es velocidad vectorial, esta integral debe hacerse entre una velocidad 1 vectorial y una velocidad 2 vectorial. Eso es lo que uno podría pensar, pero para mí no tiene demasiado sentido la idea de integrar
vectores directamente, que el diferencial de integración sea un vector. Entonces vamos a desprendernos de esta idea, porque obviamente alguien podría pensar que esto es simplemente, mira, integral. Vamos a mover un poco aquí. Apelando nuevamente a las integrales que ya sabemos resolver, alguien podría decir, claro, si yo tengo integral de x integrado respecto a x, eso es simplemente x cuadrado sobre 2. Entonces, si yo tengo esta integral de v1 punto de v desde el vector v1 hasta el vector v2, pues eso simplemente sería el vector velocidad elevado al cuadrado entre 2 y evaluado entre v1 y v2, y pues no, esto en principio no se puede, porque un vector no se puede elevar al cuadrado. Por supuesto, se puede multiplicar escalarmente por sí mismo y te queda la rapidez al cuadrado, el módulo al cuadrado. Entonces esto que está aquí es un absurdo lo que estoy escribiendo. No conviene, o ni siquiera debería plantearse este problema con límites de integración que sean vectoriales, porque puede prestarse para confusiones. Lo más ideal es simplemente llevarlo todo a expresiones escalares y a partir de ellas seguir avanzando. Entonces hagamos eso, borremos de nuestro procedimiento esta terrible expresión de límites de integración vectoriales. Vamos a limitarnos a decir que estamos integrando entre un punto 1 y un punto 2, y luego especificaremos a medida que los diferenciales respecto a los cuales estamos integrando se vayan haciendo más amigables. Entonces, estudiemos únicamente nuevamente lo que está dentro de la integral, es v punto de v. Habíamos dicho antes que la velocidad es simplemente v sub x en i más v sub y en j más v sub z en k. Con este mismo razonamiento puedo diferenciar esta expresión, y esto va a ser simplemente diferencial de v sub x en i más diferencial de v sub y en j más diferencial de v sub z en k. Es bastante sencillo, cada expresión simplemente va a aparecer con un diferencial. Claro, hay expresiones que son un poco más complicadas de diferenciar, pero en este caso no, en este caso es bastante directo. Para diferenciar v sub x simplemente pasa a ser diferencial de v sub x, para diferenciar v sub y simplemente pasa a ser diferencial de v sub y, y para diferenciar v sub z simplemente eso pasa a ser diferencial de v sub z. Entonces, hagamos esto ahora. Sí, correcto. Entonces, tomando en cuenta que si a es igual a sub x, a sub y, otra forma de resumir vectores cartesianos, y b es igual a b sub x, b sub y, b sub z, sabemos nosotros entonces que a punto b es igual a sub x por b sub x más a sub y por b sub y más a sub z por b sub z. Entonces, el tener v punto diferencial de b simplemente va a resultar en que tengamos b sub x por diferencial de b sub x más b sub y por diferencial de b sub y más b sub z por diferencial de b sub z. A todas estas no lo dije explícitamente, pero quizás debería quedar claro. Tanto el trabajo como la energía cinética son magnitudes escalares. Si se ponen a ver en el trabajo, se tiene el producto punto entre dos cosas. Es simplemente f.dr, y sabemos que el producto punto entre dos vectores da como resultado un escalar, un número.
De acuerdo. Entonces podemos ir un poco más hacia atrás. Y ahora sí podemos volver a la ecuación que teníamos inicialmente. Y nos va a quedar entonces que el trabajo neto va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de el integrando, que bueno, es simplemente esto. Abro paréntesis. B sub x diferencial de velocidad en x más B sub y diferencial de velocidad en y más B sub z diferencial de velocidad en z. Y como sabrán, las integrales pueden separarse. La integral de la suma puede dividirse en la suma de las integrales. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la integral de B sub x diferencial de velocidad en x más B sub y diferencial de velocidad en y más B sub z diferencial de velocidad en z. Y podemos ver entonces esta integral, ahora que tenemos tres integrales separadas, cada una con un único diferencial escalar. Si aquí el diferencial es b sub x, es un escalar, vamos a integrar desde una velocidad inicial en x, b sub x1, hasta una velocidad final en x, b sub x2. Y lo mismo para la y, vamos a integrar desde, ahora que tenemos un único diferencial en esta integral, el diferencial es b sub y, entonces vamos a integrar desde una b sub y1 hasta una, vamos a subir un poco esto, hasta una b sub y2 del punto 2. Y aquí integramos desde b sub z1 hasta b sub z2. Dense cuenta que antes se hablaba de forma general de una integral desde el punto 1 hasta el punto 2. Pero ahora que hemos logrado hacer que cada integral tenga un único diferencial en forma escalar, cada integral puede limitarse según la magnitud del diferencial entre los puntos 1 y 2. Es decir, la integral en general es de 1 a 2. Entonces, si logramos expresar la primera integral en términos de la velocidad en x, la integral entonces va a ser desde velocidad en x en el punto 1 hasta la velocidad en x en el punto 2, y lo mismo con las otras dos integrales. Es decir, los tres límites inferiores de estas integrales corresponden al límite inferior de esta integral 1. La referencia del límite inferior de integración es el punto 1. Las tres integrales en el límite superior están limitadas por el punto 2, solo que cada una tiene un diferencial distinto. Aquí es b sub x, entonces vamos a tener b sub x2. Aquí es b sub y, entonces vamos a tener en el límite superior b sub y2. Y aquí es b sub z, vamos a tener en el límite superior b sub z2. Pero la referencia es lo que no debe perderse. El límite inferior es referido al punto 1 de la ubicación de la partícula, y el punto superior es referido, el límite superior es referido al punto 2. Entonces los límites inferiores van a estar referidos al punto 1 de la magnitud que corresponda para cada integral, y el límite superior va a ir referido al punto 2 de la magnitud que corresponda para cada integral. La primera integral, repito, tiene un diferencial de velocidad en x, entonces el límite superior va a ser una velocidad en x en el punto 2, por ejemplo. Y ahora estas son tres integrales que sí podemos resolver, porque la misma integral que yo expuse antes era integral de x respecto a x es igual a x cuadrado entre 2 más c. Creo que en el paso anterior no escribí eso, ¿no? Me parece que no lo escribí. A ver, vamos a ver. Aquí me faltó la c de la integral indefinida, disculpen. Eso es sumamente irrelevante, pero lo quiero poner de todos modos. Más c. Ok. Perfecto. Entonces, con esto en mente, vamos a poder decir entonces que, disculpen, esto es en negro, el trabajo neto va a ser igual, bueno, y cada integral es simplemente b sub x integrado respecto a b sub x, simplemente esto va a ser
B sub E. Ah, bueno, por cierto, todo eso está multiplicado por la masa. Qué error tan grave el que. Disculpe. Qué error tan grave el que estoy cometiendo. Todo esto tiene que estar multiplicado por supuesto, por la masa. Aquí hay una masa multiplicando. Y acá también debo borrar este igual. Ese es el problema cuando sacas constantes de las integrales, que esas constantes fácilmente se te pueden olvidar. Igual masa. Ok, perfecto. Qué bueno que lo recordé. Siempre tenemos que estar conscientes de las dimensiones de nuestro problema, porque así, dimensiones, unidades, y así podemos tener una noción de si vamos bien encaminados o si nos está faltando algo. Entonces, esto simplemente, sin un borrador, esto es simplemente masa por velocidad en x al cuadrado entre 2 evaluado entre b sub x 1 y b sub x 2 más velocidad en y al cuadrado evaluado entre 2 dividido entre 2 evaluado entre b sub y1 y b sub y2 más b sub z al cuadrado dividido entre 2 evaluado entre b sub z1 y b sub z2. Y con esto en mente podemos ahora decir que esto va a ser masa. Y bueno, aquí es clarísimo que podemos sacar factor común un medio, porque todas las expresiones tienen un 2 dividiendo. Entonces aquí podemos poner claramente que la masa está dividida entre 2. Y esto va a quedar evaluando b sub x2 al cuadrado menos b sub x1 al cuadrado más b sub y2 al cuadrado menos b sub y1 al cuadrado más b sub z2 al cuadrado menos b sub z1 al cuadrado. Y podemos agrupar esto de forma conveniente. Lo que sea 2 con 2 y lo que sea 1 con lo que sea 1. Y por supuesto, entonces el trabajo neto puede escribirse como el trabajo neto va a ser igual entonces a un medio de la masa por bx2 al cuadrado más by2 al cuadrado más bz2 al cuadrado menos bx1 al cuadrado más by1 al cuadrado más bz1 al cuadrado. Y es clarísimo que esto que está aquí es la rapidez de la partícula en el instante 2 elevada al cuadrado. Es clarísimo que por la definición de rapidez que dimos antes, la magnitud de la rapidez, o sea, mejor dicho, la rapidez elevada al cuadrado en el instante final no va a ser más que bx2 al cuadrado más by2 al cuadrado más bz2 al cuadrado. Y esto que está aquí no es más que la rapidez en el punto 1, la rapidez inicial elevada al cuadrado, bx1 al cuadrado más by1 al cuadrado más bz1 al cuadrado. Entonces me va a quedar simplemente que el trabajo neto es masa entre 2 por rapidez 2 al cuadrado menos rapidez 1 al cuadrado. Y haciendo ahora la correspondiente distributiva, voy a obtener
trabajo neto es igual a masa por velocidad 2 al cuadrado entre 2 menos masa por velocidad 1, rapidez 1 al cuadrado entre 2. Y por supuesto que el primer término no es más que la energía cinética en el instante final. Y el segundo término no es más que la energía cinética en el instante inicial, masa por rapidez 1 al cuadrado entre 2, y nos va a quedar entonces que el trabajo neto es igual a K2 menos K1. Entonces el trabajo neto es igual a variación de la energía cinética entre el instante inicial y el instante final. Por lo tanto, este va a ser nuestro resultado. Trabajo neto igual energía cinética. Así se demuestra el teorema del trabajo mecánico y la energía cinética para una partícula puntual. Para un cuerpo rígido es ligeramente distinto, como dije, cambia un poco las expresiones para la energía cinética, pero el tren de pensamiento es esencialmente el mismo. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, recomendación, queja, la puedes dejar en los comentarios. Si se te ocurre algún tema en torno al cual quieres que realice un video, lo puedes expresar tranquilamente en los comentarios. Recuerden que me gustaría o sería muy útil que la sección de los comentarios tenga tanto respeto como sea posible. Y si quieres que este contenido llegue a más gente, a tus amigos o conocidos en redes sociales, puedes compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. Y déjenme todas sus ideas, todo lo que piensan en los comentarios. En algún momento los voy a leer y muy probablemente responda a varios de los comentarios. Y posiblemente tome en cuenta sus ideas para futuros videos. Entonces, esto es todo por este video. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado. Y me despido. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar todo esto. Hasta luego.